Muy bien, hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, qué bueno, qué gusto verles, ¿verdad? Algunos los veo más morenitos que antes, pero se ven contentos. Y a otros que no había visto, bueno, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Verles después de algunas semanas de ausencia de viaje. Así que todos sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 10 de los versículos 4 a 10. Romanos capítulo 10 versículos 4 a 10. ¿Okay? Me espero un momento para que ustedes lo encuentren y vamos mientras comentándoles a manera de introducción lo siguiente. Los hombres hemos definido algunas cosas de las por lo que son, pero sonaría un poco contrario. Las definimos por lo que no son. Un ejemplo de esto. ¿Ustedes creen que exista la oscuridad? ¿Sí existe la oscuridad? Todos dicen que sí existe. En realidad, físicamente la oscuridad no existe. Lo que le llamamos nosotros oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, cuando hay ausencia de luz, evidentemente no vemos nada. Y a eso que no vemos le llamamos oscuridad. Pero en realidad estamos definiendo algo que no existe con algo que sí existe. A eso es a lo que yo me refería hace rato. Y al ratito vamos a ver otro ejemplo de esto. Bueno, déjenme decirles que de igual manera el pueblo de Israel, por su ignorancia espiritual, la cual vimos detalladamente la semana pasada, ellos inventaron una forma de ser justos delante de Dios. ¿Cuál era esa forma de ser justos delante de Dios? Algo que no existía ni en su propia ley. ¿Cuál era? Era precisamente su sistema de obras. Dios siempre declaró en la escritura que la salvación es única y exclusivamente por medio de... Pero otra vez, hermanos, ahí va la pregunta. La salvación es única y exclusivamente por medio de la fe, ¿verdad? Dígalo fuerte. La salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. ¿En quién? Nos estamos entendiendo. Creo que ya estamos despertando. Eso Dios lo declaró desde Génesis. Ustedes se acuerdan, Génesis 13, 14, y de ahí para acá, en los versículos que maneja la Biblia sobre el tema de la salvación, esta siempre fue por medio de la fe. Acuérdense muy bien. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Justicia para salvación. Y esa es la primera cita desde Génesis. El pueblo de Israel, como yo les dije la semana pasada, ellos empezaron a todo ese cúmulo de la ley de Dios, ellos la empezaron a sustituir poco a poco, es decir, se fueron inventando poco a poco todo un sistema de obras. Y esas obras muchas veces fueron el resultado de rabinos que ellos en su interpretación que tenían muy particular de la palabra, le iban adicionando cosas. La semana pasada vimos, ¿verdad?, de que ellos tienen creencias y están anotado en sus libros de estudio como el Talmud, frases y citas como esta, de que un judío que se pierde, ¿verdad? Quién sabe cómo le hará, pero bueno, se pierde el alma de un judío y que va camino al infierno. Si ese judío estaba circuncidado, ahí en la puerta del infierno está Abraham y ¿qué le dice? No, puedes pasar, tú eres judío y eres circuncidado, vete para allá. ¿Y camina dónde? Al cielo. Y ese tipo de cosas fueron adicionándose al paso del tiempo. Y eso, obviamente, todas estas cosas son meros invenciones, o sea, son meros considerandos, es parte de lo que no está revelado en la propia palabra de Dios. O sea, eso no está, eran comentarios, pero al paso del tiempo esos comentarios los fueron integrando como si realmente fueran parte de la revelación de Dios dado en la escritura. Y así como ellos tuvieron este gran problema, el día de hoy vamos a ver que por la ignorancia que tuvo el pueblo de Israel, ignorancia espiritual, les provocó algo. Eso que les provocó fue rechazar
la provisión que Dios hizo para la salvación, que es Cristo Jesús, y también ignoraron la importancia que la fe tiene en la salvación. ¿Ustedes creen que sea necesaria la fe para la salvación de una persona? Por supuesto, ¿verdad? Es indispensable la fe, pero también la fe, nosotros ya lo sabemos, es dada por Dios, es un don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, es decir, salvados, perdonados, rescatados, por medio de la fe. Luego dice, y esto no de vosotros, es decir, no es algo que nosotros traigamos de una manera inherente, sino que es un don o un regalo de quién? De Dios. O sea, la fe para que nosotros podamos creer en Jesucristo, en Dios, Dios también nos la regala. Es un don maravilloso que le da a los hombres la fe. ¿Okay? Ahora, vamos a leer nuestro pasaje, donde vamos a ver dos cosas el día de hoy. Vamos a leer nuestro pasaje, Romanos capítulo 10, versículos 4 a 10. Y aquí vamos a ver dos cosas bien importantes. Dice así Dios en su palabra. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, en estos versículos hay dos cosas bien importantes. La primera de ellas es que en la primera parte del versículo 10, en capítulo 10, verso 4, Israel ignoró que Dios había provisto por medio de Jesucristo el fin de la ley. El fin de la ley tal como se conoce. En el primer punto es, Israel ignoró la provisión de Cristo. Dice aquí en la primera parte del versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Pueden poner la siguiente lámina, por favor? Porque el fin de la ley es Cristo. Pablo, en los primeros 3 versículos de Romanos 10 que estudiamos la semana pasada, él declaró y recalcó que los judíos en su tiempo eran personas que ignoraban el carácter personal de Dios referente a su santidad y a su justicia, las cuales son perfectas. Recuerden esto, queridos hermanos, la santidad y la justicia de Dios son perfectas, a diferencia de lo que nosotros podamos siquiera pensar o llegar a comprender. Son perfectas, quiere decir que no tienen ningún error, no tienen ningún menoscabo. La santidad y la justicia de Dios lo lleva a que Dios no se equivoca absolutamente en nada, independientemente de lo que los hombres pudiésemos pensar aquí en la tierra. En consecuencia, también eran ignorantes de que el estándar que Dios exige a los hombres, y en este caso a Israel, es muchísimo más alto y elevado que la justicia y la santidad que los hombres siquiera podamos concebir. Vayan conmigo, por favor, y que obviamente esto Dios ya se los había confiado en su palabra, obviamente al pueblo de Israel. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2. En el versículo 1 dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo en el versículo 2, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel fue el grupo étnico, la nación a la cual Dios utilizó para dar su revelación especial. ¿Qué es la revelación especial?
esto. Esto es la Biblia, es decir, todo lo que Dios quiere que el hombre sepa respecto a su persona, respecto a su voluntad, a sus pensamientos, a sus deseos, a sus planes, a todo eso se llama revelación especial y es la escritura, la palabra. Entonces, Dios a quien utilizó para darle esa revelación fue al pueblo de Israel. Esa revelación se conoce como la revelación especial. Entonces, el pueblo de Israel tuvo, ¿verdad? A través de conocer la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, ellos tuvieron esa revelación especial de Dios y obviamente por lo que yo les dije hace rato, que con el paso de los tiempos, y expliqué esto más profundamente hace 8 días, con el paso de los años, de los siglos, los rabinos, los maestros le fueron agregue y agregue tradiciones, costumbres a esa ley y obviamente pues ya la ley se quedó chiquita y todos los demás comentarios, hay infinidad de volúmenes de muchos maestros y rabinos sobre la ley, donde ellos daban sus opiniones sobre lo que ese pasaje quería decir y la gente normalmente hacía lo que decían los rabinos y no lo que decía propiamente la ley de Dios. Entonces, y en el antiguo pacto, Israel le pertenecía varias cosas y eso ya lo estudiamos también en el capítulo 9 de Romanos. Israel, Dios le había confiado a ellos porque ellos primero fueron los hijos adoptivos. Dice Romanos versículo 9, capítulo 4, porque el pueblo de Israel recibió la adopción. Fueron los primeros hijos adoptivos de Dios antes que la iglesia. Todavía no existíamos. Luego, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Dios siempre utilizó al pueblo de Israel para dar a conocer su ley, el culto y las promesas a Dios. Eso dice Romanos capítulo 9, verso 4. Ahora, como vimos la semana pasada, es que Israel estaba lleno de orgullo y de arrogancia y ellos prefirieron ignorar la justicia de Dios al pensar que Dios era un Dios ya no tan santo y tan justo, sino un Dios de acuerdo a sus estándares, un Dios más humano, un Dios que más se parece a un hombre que se parezca al mismo Dios justo y al Dios totalmente santo. A causa de lo anterior, los judíos ignoraron la provisión de Dios que fue Cristo. Las palabras, el nuevo pacto. ¿Okay? Díselo en la primera parte, porque el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, ¿para qué nos sirvió la ley? Bueno, nosotros sabemos que la ley fue una guía, fue el espejo en el cual los seres humanos podemos leer y podemos ver todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos demanda. Y lo que nos pide, lo que Dios nos pide y nos demanda, pues es que seamos santos y justos como Él. Pero en realidad nosotros o cualquier ser humano puede ser santo y justo como Él. Evidentemente. Ningún hombre puede ser santo ni justo como lo es Dios. Absolutamente ninguno. ¿Okay? Entonces, la ley nos sirvió para que nosotros nos diéramos cuenta de cuán lejos estamos de la santidad y la justicia perfecta de Dios. La ley nos sirve, dice en Gálatas, como un ayo, es decir, como un ayudante, ¿verdad? Como alguien, un sirviente que nos lleva a algo. Y en este caso, la ley nos sirve para darnos cuenta que somos total y absolutamente pecadores, que no podemos hacer cumplir todas las demandas que Dios quiere. Y obviamente esa ley nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué nos lleva a Cristo? Porque Cristo, al ser Dios mismo encarnado, el Dios encarnado, Él sí pudo cumplir todas y cada una de las demandas que Dios hace para el hombre y que quiere que el hombre vive una vida justa, santa, piadosa. ¿Quién las pudo cumplir? Cristo. Entonces, la ley nos sirve para darnos cuenta lo inútiles que nosotros somos, lo malvados que somos, lo pecador que somos y que nos tiene que llevar a decir, es imposible que yo me pueda salvar por medio de las obras de la ley. Necesito que alguien lo haga por mí. ¿Y quién cumplió todas las obras de la ley de una manera justa y correcta? Jesucristo. Y si yo creo, ¿verdad?, en Jesucristo como el Señor y Salvador, entonces esa vida justa y perfecta que vivió Jesucristo, ¿qué hace Dios conmigo? El término teológico y legal que se utiliza es que Dios me imputa, es decir, me pone, ¿verdad?, a mi cuenta
la vida perfecta y justa que vivió Cristo, y de esa manera yo puedo ser totalmente justo y santo como Dios lo es, pero no como Dios lo es, pero no es porque yo realmente lo sea así, sino porque Dios me está imputando, me está poniendo a mi cuenta esa vida perfecta de Jesucristo únicamente por la fe, únicamente por haber creído, por haber depositado mi fe en él. Ustedes ahorita checaran mi cuenta de banco, chequera, les aseguro que no encontrarán allá más de 250 pesos. ¿Me ven así? Pues no es pecado no tener una cuenta muy grande. Es que lo tengo lo más en inversiones. Ah, no es cierto. No. Pero si yo fuera a checar, bueno, si yo ahorita agarrara mi celular y de repente lo abriera, metiera mi aplicación del banco y encontrara ahí 2 millones de pesos, no, de dólares, 2 millones de dólares. Caray, yo me sorprendería mucho, como seguramente cualquiera de ustedes se sorprendería si vieran un depósito así en su cuenta. Obviamente, alguien depositó erróneamente, ¿verdad? Alguien abonó erróneamente a mi cuenta ese dinero. Ese dinero no es mío, yo no me lo gané. ¿Qué creen? Pues es que ese dinero es mío y mientras el banco no me lo quite, pues va a ser mío durante ese tiempo que yo lo tenga. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, aunque nosotros no hayamos vivido esa vida justa, esa vida perfecta, esa vida sin cometer ningún pecado, ni jamás haber dicho un solo engaño, que todo eso que estoy diciendo es de Jesucristo, esa vida justa y perfecta que hace Dios, me la abona, me la pone en mi cuenta personal. Y obviamente eso es una gran maravilla, eso es un gran obra que solamente Dios puede hacer con aquellas personas que depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es que a los cristianos decimos, ¿ah?, que la salvación es gratis. No nos cuesta a nosotros. Y no me costó mi salvación, ni a ti te cuesta. Que le costó fue a Dios y por ella pagó Dios el precio más caro que puede existir en este universo para comprar algo. La sangre, la vida, el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que cuesta la salvación. Pero no lo pagamos nosotros. ¿Quién lo pagó? Dios, Jesucristo. O por nuestra salvación. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que Cristo, para las personas que creemos en Él, la búsqueda inútil de querer salvarnos por medio de hacer buenas obras se terminó. Dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Es para que todos los seres humanos volteen a ver a Jesucristo. Y que alguien que se quiera ir, ¿verdad?, va a decir, bueno, yo puedo llegar a Cristo por medio de la religión. Y me meto a una religión. ¿No? Nadie puede llegar por una religión que no sea Dios, que no sea Jesucristo, puede llegar al cielo. Alguien que diga, bueno, yo me voy por el camino de la filosofía. Empiezo a estudiar a los grandes filósofos de la historia. Parménides, Sócrates, Platón, etc. Tampoco llego. Va a llegar un momento que llegas a un lugar, no vas a llegar al cielo por ahí. Bueno, entonces yo me voy a meter a la ciencia, al conocimiento duro y puro. Vas a llegar a un momento en el cual avanzas, ese camino no te va a llevar al cielo. Bueno, yo me voy a tratar de ser buena gente, buena onda. Entonces, lo que dice Pablo en esta primera parte del versículo 4 es, porque el fin de la ley, es decir, el fin de la ley pensada, así como Dios lo concebía, de la justicia, la santidad perfecta de Dios, el hombre no la puede alcanzar, tiene que ser única y exclusivamente a través de Jesucristo. Eso Dios dio la ley. Nadie puede llegar a ser justo delante de Dios por sus propias formas, méritos, caminos, conductas, que únicamente puede llegar a la salvación por medio del Señor Jesucristo. Los hombres no les gusta escuchar este tipo de cosas que yo estoy diciendo, ni ahora ni nunca. Todos los hombres y de todos los tiempos siempre quieren hacer algo para merecer las cosas. Y el hombre también quiere, ¿verdad?, para salvarse, contribuir. Pero lo que Dios dice en su palabra, y les voy a invitar a que vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 64, versículo 4.
Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice este versículo? Isaías 64, versículo 6. ¿Ya lo encontraron? Isaías 64, versículo 6. ¿Ya están? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo que tenemos que aclarar aquí es, bueno, ¿qué es un trapo de inmundicia, no? Viento, las hojas, eso sí sabemos. Pero ¿qué es un trapo de inmundicia? Lo más sencillo para dar la definición de lo que era un trapo de inmundicia en los tiempos que se escribió esta porción de la escritura es el siguiente. ¿Ustedes conocen el pétalo? ¿El regio? ¿No conocen el pétalo, el regio? Bueno, en los tiempos de la escritura no existía el pétalo, el regio, nada de eso. El charmín. Y se utilizaban trozos de papel para hacer la función que hace papel higiénico. Entonces, desde el punto de vista de Dios, las obras que los hombres queremos hacer son como eso. Las obras que quiere hacer una persona que no conoce a Cristo Jesús, para Dios son como un trapo de inmundicia. En otras palabras, no sirven para, solamente para desecharse, tirarse a la basura. Así son las obras. Isaías 64, versículo 6. Así ven Dios las obras de las personas que quieren ganarse el cielo, que quieren ser justas, buenas y santas a través de sus propios esfuerzos. Una de las grandes y gloriosas verdades del Evangelio es que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecha en justicia en Dios. ¿De quién estoy hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Para los que están tomando citas, es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida justa, como nosotros podemos leer en Isaías 53 o en muchos de los evangelios. Y él dice la escritura que se hizo pecado cuando él voluntariamente entregó su cuerpo, ¿verdad? Y ahí en su cuerpo, en la cruz, Dios descargó el pecado de toda la humanidad en el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice que se hizo pecado. Y cuando el cuerpo de Jesucristo murió, también el pecado de todas las personas que creemos en ese sacrificio también murió. La ley también nos sirvió y nos sirve hoy en día para que nosotros nos demos cuenta de qué es el pecado. Nosotros sabemos normalmente qué es el pecado. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes ahorita, ¿qué es el pecado? ¿Qué me responderían? ¿Qué es el pecado? Bien, hermana. Todo aquello, ¿verdad? Que nosotros pensamos, decimos, hacemos, o también aquello que omitimos, porque también hay pecados de omisión, todo eso no le agrada a Dios, todo eso Dios lo llama pecado, errar al blanco, fallar. Todo eso es pecado. Hay 7 aplicaciones diferentes de esta palabra pecado, pero la definición es esa. Todo aquello que nosotros pensamos, hacemos, decimos o que también omitimos y que va en contra de Dios y su ley, eso es pecado. Eso es pecado. ¿Y para qué nos sirve esto? La ley nos sirve para eso, para que nos demos cuenta de todo el pecado que nosotros podemos cometer. El pueblo de Israel, a ignorar la provisión de Dios, es decir, a Cristo, los judíos, y hoy hasta la fecha, cerraron el único camino que les lleva a la salvación. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31. Ahí está. Entonces, los judíos al ignorar la provisión de que Jesucristo, ¿verdad? Es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, ellos cerraron. Ya no tuvieron oportunidad en aquel tiempo y hoy tampoco lo tienen de salvarse.
Evidentemente, claro que hay judíos salvos, ¿no? Claro que en aquel tiempo hubo judíos que creyeron, como también los hay hoy en día, pero la gran mayoría de judíos aceptaron el evangelio en aquel tiempo. La gran mayoría lo rechazó. Hoy en día, la gran mayoría de judíos son cristianos. No, ¿verdad? Hoy ya ni religión tienen muchos judíos. Ya no son judíos podemos decir, por nacimiento, porque tienen una herencia, ¿verdad? Pero no son judíos de religión. Y ellos se cerraron. Si ustedes recuerdan, cuando en México se dio la conquista, Hernán Cortés llegó en unos barcos, ¿verdad?, pequeños. Y obviamente cuando él se empezó a internar aquí en las tierras mexicanas y cuando vio, ¿verdad?, impulsado por todo lo que él empezó a conocer de que aquí en la gran Tenochtitlán había oro, joyas, cosas valiosas, él dijo, bueno, si yo dejo que mi gente, porque así en un tiempo dice la historia, que tuvieron varias pláticas, dijeron, nos hace falta personal, soldados para aniquilar a un ejército como son los mexicas. Y algunas personas dijeron, oye, ¿por qué no nos regresamos y vamos por refuerzos a España? ¿Qué dijo Hernán Cortés? Vamos a quemaron, ¿verdad? Y utilizaron los implementos de los barcos para hacer diferentes herramientas, la madera, etcétera, etcétera. Pero en realidad los quemaron. ¿Para qué? Para que nadie se regresara. Algo así pasó con los judíos. O sea, ellos dijeron, no creemos que Jesucristo, esa persona que murió en la cruz en el año 33 de nuestra era, haya sido el Mesías. Porque ellos y lo que pensaban del Mesías que estaban esperando es que ellos los iba a venir a libertar de la esclavitud, del yugo que tenían del pueblo de Roma, del imperio romano. O sea, eso es lo que ellos tenían. Entonces, al ver a Jesucristo que murió en una cruz, dijeron ellos, Él no es. Esa es la razón principal por la cual ellos no creían en Jesucristo. Si Él es Dios, ¿por qué murió? O sea, ellos no lo ven como nosotros lo vemos. O sea, ellos interpretando la escritura del Antiguo Testamento, ellos no se quedan no le hacen caso a Isaías capítulo 50. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó estoy parafraseando, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ellos ese capítulo, esa parte, no la consideran. Ellos nada más se quedan en otros versículos, ¿verdad?, que dicen que el Mesías iba a ser el libertador, lo cual es cierto. Pero esa parte de la liberación de Israel va a ser en un futuro, ¿verdad? Pero la parte del sacrificio fue la que se cumplió. Entonces dijeron, no, como murió, Él no puede ser el Mesías. Y por eso es que principalmente ellos no creen en Jesucristo, la gran mayoría de judíos. Y con eso se cerraron al camino de la salvación. Obviamente, dentro de todo, Dios sigue alcanzando judíos, ¿verdad? En aquel tiempo como ahora, pero no es la gran mayoría de judíos quienes desafortunadamente ignoraron la provisión de Dios, que fue el sacrificio de Cristo Jesús para que las personas pudiésemos creer y pudiésemos ser salvos. En la segunda parte del versículo 4 al 10 encontramos el segundo punto y último de este mensaje. Israel ignoró el lugar de la fe. Así como ignoraron la provisión de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, también ellos ignoraron el lugar que tiene la fe en Jesucristo. Vamos a leer los versículos nuevamente de la parte B del 4 al 10. Dice, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Israel, el pueblo en general, ignoró el lugar que ocupa la fe. La fe, Dios, como un don, la da a todos los hombres, de todas las nacionalidades, de todas las tribus, de todos los tiempos. Dios siempre le ha dado al hombre la fe. La palabra que aquí se dice, para justicia a todo aquel que cree, esa palabra cree que está ahí es una palabra muy importante. ¿Okay? Esa palabra quiere decir tener fe, tenerle confianza a lo que Dios dice en su palabra. En este caso, los judíos no le tuvieron confianza a lo que acerca de Jesucristo, es decir, de Isaías 53, dice de él que el Mesías iba a ser primero una persona, un siervo sufriente, y después iba a ser ese libertador que ellos siguen esperando hoy en día. Esa es la parte de la fe que ellos ignoraron, esta provisión. Ahora, para que la justicia se dé a todo aquel que cree, tenemos que recordar lo siguiente. Debido a que Israel ignoró la santidad de Dios, también ignoró la provisión de Dios para la salvación. Esto es Cristo. Muchos judíos piensan que Jesucristo pues fue un lunático. Muchos judíos piensan que Jesucristo simplemente fue un maestro. Muchas personas piensan que judío fue una persona que causó una rebelión, ¿verdad? En aquel tiempo, pero no lo ven como lo que es, como el Mesías, como el Salvador, porque ellos simplemente tienen el cuadro, ignoran porciones de la Escritura y piensan que solamente su Mesías va a ser aquella persona que libere al pueblo de Israel y que instaure, ¿verdad?, un reino aquí en la tierra y que ponga el reino de Israel como la nación más importante. Y obviamente eso ocurrirá, pero no es en ese tiempo. Será más adelante en el futuro. Para cuando estudiemos un poquito más de profecía, ahí lo vamos a ver. Ahora, caso contrario, para los creyentes en Cristo, que recibimos el don de la fe igual que los judíos, pero que si hemos depositado nuestra confianza en Él, nosotros sabemos que por nuestros propios esfuerzos nunca vamos a ser salvados, que necesitamos que alguien nos dé la salvación que es Dios. ¿Okay? En el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, aquí Pablo no está diciendo que respecto a la ley, que el hombre que cumpla, ¿verdad?, todas esas leyes vivirá por ellas, sino más bien Pablo está diciendo que aquella persona que quisiera, ¿verdad?, como yo les dije la semana pasada, que quisiera decir, Dios, yo me quiero ir al cielo, pero quiero irme a través de cumplir todos los 613 mandamientos que contiene la ley. Si alguien los pudiera cumplir, se puede ir al cielo. Pero ¿quién los puede cumplir? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Solamente Jesucristo pudo haber cumplido todos y cada uno y los cumplió todas las demandas de la ley. Porque todos los que confíen en que pueden ganar el cielo a través de sus buenas obras, también dice otra parte de la Escritura, están bajo una maldición. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y espero que se acuerden un poquito de esto porque ya lo estudiamos, la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. ¿Ya están ahí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para. Entonces, imagínense, una persona, si lo aplicamos ya en nuestro día, una persona que cree que con sus buenas obras se va a salvar, que por sus propios méritos se va a salvar, esa persona solita, ¿en qué lugar, en qué posición se está poniendo? Se está poniendo bajo un lugar de maldición, algo que absolutamente no puede lograr, aunque esa persona puede pensar que está haciendo lo correcto. ¿Sí me explicó? Los judíos así pensaban. Ellos solitos se ponían, en lugar de ponerse en el lugar de la bendición,
al querer cumplir las obras de la ley para salvarse, se están poniendo en el lugar de la maldición, es decir, de lo contrario, de la perdición, de la condenación. Ahí es donde se están poniendo. Y a veces, tristemente, pues los cristianos somos así. En lugar nosotros de depositar nuestra fe completamente en Dios, pues a veces también queremos hacer obras, ¿verdad? También queremos hacer buenas obras para quedar bien con Dios, ¿ok? Recordemos que nadie puede cumplir absolutamente todas las demandas de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice, ¿verdad?, que si nosotros cumpliésemos toda la ley, los 613 mandamientos de la ley, pero en uno solo fallamos, ¿qué pasa? Pues es como si hubiéramos cumplido en todos, ¿no? Eso es lo que nos dice Santiago 2:10. Recordemos nuevamente, por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie se puede salvar. Nadie. Querer nosotros salvarnos por las obras de la ley es como creer, ¿sí?, el frío no existe, porque déjenme decirles que con el frío pasa lo mismo que con la oscuridad. O sea, el frío en realidad no existe. El frío, si ustedes van a un diccionario, van a encontrar la definición del frío como la ausencia de calor. Si nosotros viviéramos en un lugar donde tuviéramos una temperatura continua, como algunos lugares los hay, en esos lugares prácticamente cerca del Ecuador no se experimenta el frío. Por ejemplo, en Costa Rica, por ahí sí, la temperatura mediana del año, sí, cuando no hay tormentas, huracanes o cosas muy extremas, pues es de 17, 19 grados. A 17, 19 grados normalmente no se experimenta. Pues una persona puede estar ahí todo el día, ¿verdad? O sea, ahora sí que con sus shorts, con sus chanclas, con una playerita, y no vas a sentir frío a ninguna hora prácticamente del día o de la noche. Es un lugar agradable para vivir, ¿no? Pero el frío lo definimos como la ausencia de calor. Donde no llega la cantidad de calor suficiente, pues vamos a experimentar frío, ¿verdad? Pero en realidad el frío, al igual que la oscuridad, lo conocemos por definición, pero no es algo que exista concretamente. Seguimos adelante con nuestro. Resumiendo, Pablo va a explicar aquí en estos versículos del 4b al 10 tres verdades importantes. Primero, el hombre que procura salvarse guardando las obras de la ley será juzgado bajo ese esfuerzo. Segundo, que ningún hombre puede guardar la ley. Y tercero, que el fracaso y el resultado por no guardar la ley es la condenación eterna. Eso es lo que Pablo va a explicar en este pasaje. Y en los versículos 6 y 7, Pablo dice que los hombres no se pueden salvar haciendo cosas imposibles, ¿verdad? Tales como, ¿qué dice en los versículos 6 y 7? Regresemos a Romanos, porque lo que está ahí en Romanos es algo imposible, es algo que nadie puede hacer. Dice, ¿o quién? Dice, no digas desde el 6, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los. Estas dos cosas que están ahí, hermanos, es imposible. Ninguna persona, tú ni yo ni nadie, puede ir al cielo otra vez y que baje el Señor Jesucristo a la tierra otra vez. Nadie lo puede hacer. Ni tampoco el Señor, porque además el Señor Jesucristo ya murió y resucitó. O dice ahí, o nadie puede descender, bueno, en este caso, a la muerte, o sea, que Jesucristo vuelva a morir y que lo pueda hacer que vuelva a resucitar. ¿Sí me explicó? Estas dos cosas que está mencionando son cosas imposibles de que ocurran. ¿Por qué? Porque ya es historia, porque eso ya lo hizo Cristo. O sea, Cristo no necesita morir otra vez para salvar a los hombres, ya lo hizo una sola vez. Acuérdense que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Entonces, ninguna persona puede hacer esas cosas. Entonces, a lo que se está refiriendo Pablo en estos versículos 6 y 7 es que ninguna persona, o sea, y esto sería una hipérbole. Es decir, ¿qué es una hipérbole? Ustedes se acuerdan, es una exageración de algo para que lo podamos entender. Es como, por ejemplo, a ti cuando tu mamá te dice, a ver, hijo, ya te dije 2 millones de veces que no seas tan exagerado, ¿verdad? Bueno, obviamente tu mamá no te ha dicho 2 millones de veces, ¿sabes? O sea, que no seas exagerado. En este caso, una exageración es eso, es una hipérbole, es una figura de lenguaje. En este caso,
Son cosas imposibles, algo que no se puede hacer. Ningún ser humano podría hacer eso. Entonces, lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es que la salvación no es por obras, es únicamente por medio de la fe. No importa que esas obras pudiesen ser fantásticas como las que aquí está mencionando o algo que sea imposible. A pesar de eso, no puede ser. La salvación es únicamente por medio de la fe. Ningún ser humano podría hacer lo que dice Pablo aquí. O sea, que esa persona suba al cielo y traiga a Cristo a la tierra, o que haga que Cristo se muera y vuelva a resucitar. Nadie podría hacer eso. Entonces son cosas imposibles. Ahora, en el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice, sí, no digas en tu corazón, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia que es por la ley, fíjense bien, niega la encarnación y la resurrección de Cristo. Y esto es muy, pero muy importante. Cualquiera, ¿sí? Cualquier religión que diga que el hombre es justo, es perfecto y va a alcanzar la salvación por medio de su justicia, de obedecer leyes, está negando a Jesucristo en su muerte, perdón, en su encarnación y en su resurrección. Recuerden, Jesucristo es el Dios encarnado, que dice Juan 1:1, el verbo hecho carne. Ese es Jesucristo, es Dios mismo. Entonces, alguien que quiera, ¿verdad?, que pretenda ser salvo por medio de las obras, está negando la encarnación de Cristo y evidentemente también está negando su resurrección. Hermanos, yo sé que estas cosas a veces son un poquito difíciles de entender, pero tenemos que esforzarnos por eso. Si Dios las dejó reveladas aquí en su palabra, es para nuestra enseñanza. Va a decir Pablo más adelante en los capítulos 14 y 15. Lo que Pablo aquí trata de decir de una manera más clara es lo siguiente. Jesucristo no solamente necesitó morir para poder dar salvación a los hombres, él tuvo que también resucitar. Y no solamente resucitar, sino que resucitar al tercer día según las Escrituras. Si el Señor Jesucristo nada más hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces estaríamos claros y seguros de que Él no era el Mesías, de que Él no era el Salvador, pero por cuanto Él murió, pero también resucitó al tercer día, según o conforme a las Escrituras, entonces Él es quien dijo que era, es decir, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el camino, el yo soy. Pero cualquier persona que cree, ¿verdad?, que la salvación es por obras, automáticamente está negando que Jesucristo se encarnó y está negando que también Jesucristo resucitó. No lo piensa así como yo se los estoy diciendo, pero eso es lo que implica creer que por medio de las obras una persona se va a salvar de aquí, de acuerdo a lo que dice Pablo en estos versículos 6 y 7. Ahora, en el versículo 8 dice Pablo, más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está haciendo un recordatorio de lo que ya dijo en el capítulo número 2. Dios, acuérdense que a los hombres nos ha dado dos tipos de revelaciones. Una de ellas es la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Lo dije hace ratito. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? La palabra, ¿verdad? Esta es la revelación especial de Dios. Esta es la palabra. Pero no solamente nos dio la palabra. ¿Qué más hizo Dios para que el hombre se dé cuenta de que Dios existe? ¿Qué más hizo? Dio la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La creación. ¿Okay? Esta creación que nosotros vemos, este mundo como lo conocemos, las estrellas, el firmamento, la lluvia, el agua, las plantas, toda esta creación de Dios, ustedes mismos, yo mismo, somos parte de esa revelación general de Dios. La creación, somos parte de la revelación general de Dios. Esta creación necesitó de una inteligencia para poder funcionar como funciona. No se hizo así, ¿verdad? De una explosión donde la nada hizo el todo.
donde lo poquito o lo ínfimo o lo más pequeñito creó algo así gigantesco, alguien de muchísimas células. No, no fue una evolución, ¿verdad? Como se nos enseña en la primaria, ¿verdad? De que ahí de un ser, un trilobito, ¿verdad? Que era un animalito, ¿verdad? Que tenía ahí unas cuantas células, ahí se fue haciendo hasta que evolucionamos a un ser como nosotros que tiene millones y millones de células. Sino que la revelación general tiene por propósito hacernos entender que esta creación tuvo un diseñador, que tuvo un creador, en otras palabras, que existe Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios, además de estas dos cosas tan importantes, hizo algo que ya lo estudiamos en Romanos. ¿Qué hizo Dios? Puso su ley ¿en dónde? En nuestros corazones. Todos los hombres en nuestro corazón tenemos parte, tenemos la ley de Dios. Nosotros en nuestro corazón, aunque nadie nos lo enseñase, en nuestro corazón sabemos cuando hacemos algo bueno y cuando hacemos algo malo. En nuestro corazón sabemos que matar, robar, violar, hacer pecados son cosas malas. Hasta en las tribus, ¿verdad? Más alejadas de la civilización, todo eso, tienen normas y pautas de conducta dictadas, ¿verdad? Porque en el corazón de Dios, del hombre, Dios puso su ley. Ahí está. Ya lo estudiamos todo eso a detalle en Romanos capítulo 2. Entonces, lo que Pablo les está aquí recordando, ¿verdad? A sus oyentes y a los cristianos de Roma y a nosotros por extensión es eso, que la ley está ahí, está cerca. ¿Dónde dice Pablo? Su ley está ¿dónde? En nuestra boca, está cerquita. Tenemos que mirar para adentro. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la gran bendición y la gran, el gran privilegio de conocerlo a Él de una manera personal, de tener al Espíritu Santo que nos lleva para que nos ilumine y podamos conocer profundamente, ¿verdad? Y como vimos la semana pasada, no ser unos ignorantes espirituales. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. O una persona vive en una tribu, en una comunidad muy alejada y que no tienen una persona que les enseñe o no tienen la Biblia, tienen la ley de Dios en donde? En su corazón. Y tienen además de eso su conciencia. ¿Se acuerdan? También ya lo vimos en Romanos. El Dios al hombre le dio una conciencia. Es decir, dentro de nuestra inteligencia, de nuestra mente, nos dio una conciencia, ¿verdad? Para que nosotros esa conciencia nos va a aprobar o nos va a reprobar de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Pablo aquí está diciendo en estos versículos que tenemos todo eso. La palabra de Dios dice aquí, está cerca. Y lo que nosotros normalmente le decimos a las personas, primeramente nos lo tenemos que decir a nosotros. Cuando digo a las personas, me refiero a que cuando nosotros predicamos el evangelio, a las personas les solemos decir este versículo, ¿verdad? Dice el 9 y el 10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo se lo decimos a las personas? Luego les invitamos a que hagan una oración. Estamos aplicando estos versículos. El camino para la salvación es el mismo desde siempre. La persona que se quiera salvar únicamente es por medio de la fe. Confiar en Jesucristo, como lo hemos venido diciendo en Romanos. Para la gente del Antiguo Testamento, para la gente antes de que y era antes de que aconteciera la muerte de Jesucristo, era tener fe y confianza en el futuro, de que Dios iba a enviar un Salvador, el Mesías. Era para el futuro, tenían que confiar en todo eso, vivir por fe, creyendo que Dios los iba a salvar a través de eso. Y para nosotros, que ya lo vemos en retrospectiva, para nosotros es creer que Jesucristo, ¿verdad?, es ese Mesías, es el Salvador, ese Manuel, el Dios mismo, el Dios encarnado que ya vino. Y depositar en Él toda nuestra confianza, nuestra fe, sabiendo que por nosotros mismos no nos podemos salvar. ¿Okay? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. La justicia tiene que ver en lo que nos convertimos. Cuando una persona acepta a Jesucristo, se convierte,
una persona salvada, una persona perdonada, una persona santa. En eso tiene que ver la justicia. Y la salvación tiene que ver con lo que nosotros ya no vamos a recibir, pero que sí merecemos. ¿Qué es lo que merecemos a causa de que somos pecadores? La condenación eterna, el infierno. Pero por la fe en Jesucristo ya no vamos a recibir que sí merecemos, sino vamos a recibir la vida eterna. La salvación solamente tiene. Cuando dice aquí que el Señor Jesús le levantó de los muertos, es algo muy, pero muy importante. Dije hace rato, es el cumplimiento de lo que Jesucristo prometió. Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y hay una palabra muy, muy importante aquí en el versículo 9. Dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra que se traduce casi en todo el Nuevo Testamento como Señor es una palabra griega que es la palabra kurios. Esta palabra quiere decir el dueño, el amo de todo, ¿okay? El soberano. Eso es lo que quiere decir kurios. Y esta palabra tiene mencionada aproximadamente unas 600 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra Salvador solamente viene mencionada unas 10 veces. Y cuando viene mencionada que Jesús es el Señor y el Salvador, casi siempre viene, o mejor dicho, no casi, siempre viene mencionado que primero es el Señor. Esto de que algún cristiano primero acepta a Jesús como su Salvador y luego como su Señor, es algo que es hipotético. Es algo que normalmente no ocurre, o mejor dicho, así como decimos que la oscuridad, ¿verdad?, es la ausencia de luz, también podríamos decir lo mismo. Nadie puede creer, depositar su fe, su confianza en Jesucristo, nada más en que Él es su Salvador, pero que en que Él sea su Señor. O sea, Dios no hace las cosas a medias. Una persona que es un verdadero cristiano es una persona que Dios lo ha transformado y que obviamente Jesucristo para esa persona es al mismo tiempo su Salvador y al mismo tiempo su. Es decir, no hay cristianos o medios cristianos, ¿verdad? Alguien que pueda decir, bueno, yo sí creo, ¿verdad?, que Jesucristo es mi Salvador, pero no es mi Señor, por lo tanto no lo obedezco y no hago lo que Dios me manda y soy bien desobediente y sigo viviendo los mismos pecados, etcétera, etcétera. Hermanos, eso no existe para. No podemos separar estas dos características de Jesucristo. No podemos decir, yo nada más quiero que sea mi Salvador, pero no mi Señor. Posible. Eso no puede. Un cristiano es aquella persona que en su vida cree y acepta, vive, toma a Jesucristo, su Salvador, sobre todo como su Señor. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Solamente aquellos que obedecen a Dios y hacen, no todo aquel que me diga Señor, Señor, estará en el reino. El que haga la voluntad de. Entonces, dentro del cristianismo se vive esa falacia. Decimos, es que esta persona hace tiempo, yo lo vi, hasta se hincó, lloró, se revolcó y todo, y aceptó a Jesucristo. Pero al otro día seguía viviendo como antes, si nunca había conocido a Jesucristo. Hermanos, donde no hay santidad, es difícil creer que un día hubo una redención verdadera. Seguramente algo no entendió el Evangelio, pero nadie puede tomar nada más a Jesucristo como un Salvador y no ser el Señor de su vida. Todo el cristiano verdadero, su vida va a estar presente. Jesucristo, pero de una manera completa, no una parte de Jesús, no lo que alguien piensa que le. Vayan conmigo, por favor. Esto termino. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses
capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya lo tienen? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. El cristiano verdadero sabe que Jesucristo, sobre todo y antes de ser su Salvador, es su Señor, que va a obedecer aún a pesar de él mismo. En esta tarde ya, inclínense cabeza a los que quieran hacerlo y oremos a Dios. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú la has dejado para nuestra enseñanza. Y Dios, pues, a pesar de que somos tus hijos, tus adoptados, gracia que tú nos has dado, muchas veces se nos olvida que antes que ser tú, Salvador, eres nuestro Señor, que te debemos obediencia, Señor. Que tú te alegras, te gozas en nuestra obediencia, más que, Señor, en cualquier acto, en cualquier sacrificio que podamos nosotros hacer día con día, Señor. Padre, también hemos aprendido el día de hoy que todas nuestras justicias, Señor, nuestros méritos, pues para ti cuando los hacemos en pecado, cuando tú los hacemos sin fe, pues para ti no te sirven y son pues, como un trapo de inmundicia, mismo que las obras de personas que no te conocen, Señor. Pero gracias porque tú nos has dado, Señor, el entendimiento al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos comprender las verdades. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones por todas las cosas incorrectas que hemos vivido, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos siga dotando de poder para obedecerte, que nunca de nuestra mente, nunca se nos olvide, Señor, quién eres tú, el Señor de cada uno de nosotros, de tus hijos, también nuestro Salvador. En el nombre de Él te damos las gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.